Con el socialismo, desde el siglo XIX hasta nuestros días, ha existido una gran confusión política, ideológica y cultural. El primer socialismo que surge en el siglo XIX es el socialismo utópico. Después surge, de la mano del señor Marx con su comunismo, lo que se llamó el socialismo científico y el socialismo real. En el marxismo también se creó, y siguiendo esos dogmas, el socialismo del siglo XXI por el alemán oriental Dieterich. Este socialismo del siglo XXI fue seguido por Hugo Chávez y todo su movimiento en Venezuela. Este socialismo del siglo XXI es el que Fidel Castro denominó como el verdadero comunismo de Marx en el año 2010. Pero han habido muchas acepciones de socialismo. Ya hablábamos del socialismo utópico, que fue el primero, el socialismo real, el socialismo del siglo XXI, que ya lo mencionamos, el socialismo científico, que si hubiera tenido algo de científico lo hubieran experimentado primero con ratones o con ratas y no con seres humanos. Ha existido y existe la socialdemocracia, socialismo cooperativo, socialismo popular. Bueno, se le pueden poner demasiados apellidos al socialismo. Y así como en el capitalismo, el socialismo también tiene muchas corrientes y muchas definiciones. Tal fue el caso de que hasta el señor que impulsó la Segunda Guerra Mundial se declaraba socialista, ya que dirigió al Partido Obrero Nacional Socialista, nazi. Así es de que el socialismo es un verdadero batiburrillo. De manera que si empezamos por el socialismo utópico, que fue una corriente determinante para que en el mundo apareciera la socialdemocracia, el socialismo cristiano, el ecologismo, el feminismo, el movimiento hippie, el anarcosindicalismo, todo eso se le debe al socialismo utópico, que no fue tan utópico como después lo definieron. Y ya dentro del socialismo del señor Marx, que basándose en la superstición y el fetiche del materialismo histórico y la inevitabilidad y la lucha de clases, fue que se impulsó y se desarrollaron las fuerzas comunistas que llegaron al poder en 1917 con los bolcheviques en Rusia, que después se convirtió en la Unión Soviética. Y los principales impulsores del socialismo utópico, que vuelvo a reiterar, no es tan utópico porque muchas corrientes salieron de ahí. Por ejemplo, el socialismo cristiano también se le debe al socialismo utópico. Dentro de los principales exponentes de ese socialismo utópico, pues está desde luego Santo Tomás Moro. Está Robert Owen, sindicalista de la Gran Bretaña. Está Henry Saint-Simon. Está Flora Tristán, exponente del feminismo.
está Augusto Blacking, entre otros. Así es de que cuando vemos a las nuevas versiones comunistas que hablan de progresismo, que defienden el feminismo, el ecologismo, y bueno, una serie de luchas que ha dado la humanidad a través de los tiempos, eso significa que esto no es nada novedoso lo que plantean los comunistas con sus diferentes motes actualmente. Así es de que frente a esas circunstancias nos llama poderosamente la atención un reciente trino del señor presidente Gustavo Petro, donde dice: en el mundo ya crecen fuertes relaciones de producción postcapitalista. Primero que todo hay que saber a qué capitalismo se refiere, porque así como en el socialismo hay variables o diferentes acepciones, también en el capitalismo hay muchas presentaciones, porque podemos hablar del capitalismo de Estado, del capitalismo industrial y comercial, del capitalismo salvaje, del capitalismo financiero especulativo, del capitalismo autogestionado, de un capitalismo popular. Entonces, ¿a cuál postcapitalismo se estará refiriendo el señor presidente? Porque indudablemente, cuando se habla de capitalismo en sus diferentes versiones, a no ser que sea el capitalismo burocrático, donde es utilizar al Estado para enriquecerse, el capitalismo significa, en el capitalismo industrial y comercial, que es el que se ha conocido y el primero que surgió, significa producción. Y en muchos sectores o en muchas corrientes el capitalismo significa producción. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas en una sociedad tiene que llevar a la riqueza dentro de los ciudadanos de esa nación, de ese país, de esa comunidad. Entonces, al haber riqueza, puede aparecer la distribución de esa riqueza, y eso lo podríamos llamar en cierta medida, no lo podríamos llamar, sino que sería una aplicación de socialismo, o sea, la distribución de la riqueza, si hay riqueza. Pero, por ejemplo, en América Latina es un caso aberrante cuando en Venezuela, sin existir riqueza, o en Cuba, o en Nicaragua, hablan de socialismo. Ese socialismo es ese socialismo marxista, nacido en el manifiesto comunista, ese socialismo que es una secta, donde engañando a los pobres con un discurso miserabilista y fatalista, buscan llegar al poder para perpetuarse en él, de aplicar, eso sí, el tal socialismo, que no es más que un capitalismo burocrático y de Estado, donde se crea una nomenclatura que parasita con los bienes públicos. Ahí es de que no hay que dejarnos confundir. Y por eso reiteramos que el socialismo se ha convertido en un batiburrillo.
Sin embargo, sí se puede destacar luchas sociales y reivindicaciones dentro de los trabajadores, como lo ha hecho el anarquismo y la socialdemocracia. Los comunistas han utilizado, por ejemplo, la lucha sindical no como un fin para buscar las reivindicaciones inmediatas e históricas de los trabajadores y de la sociedad, sino como un medio para engañar a las masas, engañar a los trabajadores y llegar al poder político para montar regímenes totalitarios. Del socialismo habría mucho que hablar, pero reiteramos nuevamente que es un batiburrillo. Habría que hablar mucho sobre esto. Y en otros videos o en otras conferencias hablaremos más profundamente de ese tema. Muchas gracias.